Vamos a hacer también adelantico porque estamos como... me presento, mi nombre es Vanessa Giraldo, tengo 22 años, nací en un hogar cristiano, consciente, tomé la decisión de seguir al Señor a mis 10 años, o sea que pues llevo mis 12 años sirviéndole al Señor. También en este momento me encuentro en el último semestre de mi licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Santiago de Cali. Entonces en este momento me encuentro vinculada en el sector educativo, en un colegio privado de la Comuna 20. Y ahí mismo también estamos haciendo pues un trabajo comunitario social con los niños y los adolescentes de toda la zona ladera del sector de Brisas de Mayo de la misma Comuna 20. Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Steven Ríos y también soy de la comuna 20 de la zona ladera, Siloé, de la ciudad de Cali. Y tengo 11 años en el Evangelio, 30 años de edad. Y en esta convicción de la defensa de la vida, unos añitos también. Después de haber tenido un pasado muy particular, las convicciones sí son posibles de cambiar. Las convicciones sí son posibles de cambiar. De modo que en esta mañana queremos poder presentar y reflexionar a partir de la ética. Queremos reflexionar a partir de las mismas estadísticas que se desarrollan aquí en Colombia, y a partir de una reflexión que no solamente quede en la mente, sino que también baje a los corazones, que podamos entender y comprender que la vida, más que un tema de un derecho, es un hecho, y es un hecho porque lo podemos comprobar, y eso es lo que queremos en esta mañana poder reflexionar. Soy estudiante de la licenciatura en Filosofía, y lo bonito de poder desarrollar este tipo de reflexión es que podemos siempre pensarnos sobre estas cosas, pero ante todo ponerle la razón y la óptica aún de fe, de ciencia, de ética, y aún desde la misma filosofía y las humanidades y las ciencias sociales podemos desarrollarlo. Ok, entonces queremos traer en cuestión este tema que lo hemos titulado Entre la cultura de la muerte y la defensa de la vida, ¿sí? Que es en este momento donde vamos a presentar, digamos, un pequeño análisis sobre las estadísticas aproximadas que encontramos en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali, de cómo está, digamos, en este momento el tema de la vida, ¿sí? Entonces queremos, sí señora, por favor. Entonces queremos empezar con una pregunta, y en esta pregunta quiero que reflexionemos y la llevemos presente durante pues, todo este tiempo que tenemos. Entonces, ¿se imaginan que en algún momento de la historia lleguemos a concluir que el valor de la vida depende de las percepciones personales? ¿Sí? O sea, no es simplemente como pensarse en un derecho o en el deber, sino que ella misma va a depender de lo que pensemos cada uno. O sea, el valor de ella va a definirse de acuerdo a lo que yo considere que debe valer o no. Entonces, ¿qué pasa? A nivel global y continental, muchas sociedades han reconfigurado todas sus normas, leyes, percepciones sobre el inicio de la vida, y con ello podemos encontrar muchas estadísticas y muchos análisis. En América Latina, discusiones sobre el aborto, los derechos reproductivos, la autonomía, y todos han cambiado, pues, y de alguna otra manera han tenido una decaída bastante considerable. En Colombia, la legislación evolucionó, ¿sí? Y eso ya no es para nadie un secreto, y hoy en día en ciudades y departamentos como el Valle del Cauca y aquí en la ciudad de Cali, vemos un escenario diferente en cuanto a la natalidad, los embarazos, la salud maternal, y todos los riesgos que pues hay en torno a ella. Y tenemos que tener presente que esto va más allá de una transformación legal, ¿sí? O va más allá de unas estadísticas. Esto realmente tiene en su corazón un cambio cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo empieza con las ideas. Y aunque una idea para nosotros sea alarmante o no, una idea dicha muchas veces se vuelve una verdad, ¿cierto? Entonces, en eso es lo que nos estamos viendo inmersos, en un cambio cultural. Un cambio donde ya definimos
y valoramos la vida desde sus concepciones de diferentes formas. Y yo quiero presentarles unas estadísticas que presentan una encuesta, unas encuestas que se realizaron a módulo especial frente a los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Estas estadísticas fueron realizadas entre los periodos del 2017 al 2023 y cercanos pues ya podemos también visualizar que se acerca hacia el 2024. Entonces, fueron unas encuestas que buscaban básicamente poder conocer las ideas, los pensamientos o las percepciones que tenían los jóvenes especialmente frente a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, una de las preguntas que se realizaron en esta encuesta fue: ¿la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una decisión libre de la mujer? Entonces fue algo que se cuestionó, y para el año 2017 vemos cómo las rayitas verdes que ustedes logran ver allí es el acuerdo, totalmente de acuerdo, que está en este momento en el 47%, ¿sí? Tenemos el color naranja, que es el estado neutro, donde no sabía si opinar o no respecto a ello, y el totalmente desacuerdo, que es la franja roja, ¿sí? Entonces tenemos que para el 2017 había un 47% de acuerdo, que debe ser una decisión de la mujer, y un 26% en totalmente desacuerdo. O sea, la diferencia sí es siempre considerable. Pero vemos cómo van avanzando. Para el 2021 se genera como una tensión, ¿sí? Esa tensión porque del 47% mermó el estar de acuerdo en que debe ser una decisión libre de la mujer. ¿Qué factores tuvo que haber atravesado entre el 2017 y el 2021? Cabe destacar que estos fueron los años en esta franja de tiempo donde primero hubo más unión de parte de las iglesias, todas las denominaciones, la fe se levantó, siendo consciente de todo este tema, cómo estaba evolucionando. Pasó también todo lo que sucedió con las capillas, la ideología de género, bueno, todo lo que se levantó para esa época, y sabemos las movilizaciones que se lograron y el impacto que generó de manera considerable. Porque del 47% bajar al 27%, digamos que dejó, eso nos demuestra que esa acción dejó algo en la sociedad. O sea, algo quedó sonando en términos de los principios, de los valores, y muchos quedaron despertando. Pero entonces después pasamos del 2021, de abril del 2021 al mismo abril, pero de diciembre, finalizando el año, donde entonces hay una nueva tensión, ¿sí? Esta tensión donde empieza a escalar otra vez. ¿Y entonces por qué? Porque empieza nuevamente. Sabemos que en el 2021 empezaron escándalos, el paro, bueno, muchas cosas que se presentaron, y entonces los jóvenes entraron en muchas tensiones, muchas dudas, y es ahí donde evidenciamos que empezó nuevamente a diferenciarse. Aunque había una escala del desacuerdo de la encuesta, de todas formas empezó a escalar otra vez el acuerdo. Pero tenemos que para el 2023, entonces se vuelve a hacer la misma pregunta y ya hay un enfoque totalmente diferente. Entonces vemos que nuevamente el estar de acuerdo si la interrupción es una decisión libre de la mujer subió de una forma abismal. O sea, ya no era el 47 o el 37, sino que ya era el 67%, donde todos estaban de acuerdo en que debía ser la decisión libre de la mujer. Mientras que el estar de desacuerdo bajó un 18%. O sea, el cambio fue abismal, fue radical. Y el estado neutro bajó al 16%, donde no saben, no responden. Entonces, pues esas estadísticas nos dejan claro, nos dejan ver cómo está el pensamiento en este momento de los jóvenes frente a estas decisiones. Y la pregunta sería: ¿a quiénes están escuchando? ¿De quiénes se están rodeando para poder llegar a esto? También hay otra estadística de esta misma encuesta, donde la pregunta fue: ¿la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho? Esa fue una de las preguntas. Y vemos que durante los rangos de tiempo que les mencionaba ahora, 2017, 2021, el rango estuvo muy digamos, en varias tensiones, porque el totalmente desacuerdo se mantuvo siempre en el 42%, 44, 46, sorprendentemente en el 2023 bajó. O sea que encontramos como una tensión allí entre si es decisión de la mujer y si también es un derecho. Es decisión libre de la mujer, sí, pero el tema del derecho
en dónde queda. Entonces digamos que aún dentro de ellos mismos hay esta disputa de tratar de entender cómo funcionan estos procesos de vida. Entonces, y totalmente de acuerdo, entonces va del 28, 23, 28 hasta que subió al 48%. O sea que en este momento, digamos que en esto podemos tener una luz de saber que la percepción de los jóvenes y de muchas personas hoy en día respecto a la vida es de que, primero, esas percepciones están modelando las decisiones que se están tomando desde las partes gubernamentales. Porque si una idea que inicia desde un grupo pequeño no escala esa magnitud, pues no nos vemos afectados, ¿cierto? Pero de alguna otra manera, saber cómo esas ideas y esas percepciones han escalado de tal forma que los hemos visto alterados desde las leyes y esas leyes afectan el resto de la comunidad. Entonces vemos cómo, lamentablemente, hemos caminado al punto donde el valor de la vida ha sido definido por lo que se piensa de manera personal, ¿sí? Digamos que pues seguimos avanzando un poco más en ello. Muy bien. Algo que nosotros debemos de entender en esto es que esto ha escalado en el pensamiento de las personas. Y algo que debemos de comprender en esto es que, y es una frase que llama mucho la atención, que la vida más que un derecho es un hecho. Es un hecho que nosotros podemos comprobar. Y es que se sostiene particularmente desde el derecho positivo que lo que es ley y lo que está estipulado es lo que se rige como tal para una nación. Y entonces esto tiene una completa influencia en la ética humana. Sin embargo, es necesario recordar y comprender que existe como tal un derecho natural. Y ese derecho, por natural, se entiende que es inherente al ser humano, no tiene cambios, es inmutable. Por lo tanto, esto al respecto debe convertirse o es un deber moral universal, algo muy similar a las máximas de Kant. Es ahí donde nosotros afirmamos que el derecho a la vida es un derecho aplicable para cada ser humano. Esto no tiene ningún tipo de distinción, porque si quisiéramos llevarlo hacia el plano de la legalidad, tendríamos nosotros que recordar que en su momento la esclavitud fue legal. Tendríamos que recordar y analizar que el nazismo sugería su base eugenésica a partir desde una propuesta legal que era aplicable y nosotros ya sabemos qué fue lo que esto causó. Ahora, desde la visión posmoderna que limita la razón y brinda más relevancia a los sentimientos, quisieran hacer creer que el aparente discurso de sororidad no perjudica a nadie. Y desde ahí se levantan voces que dicen que los niños por nacer no son personas, sino que su ser es rebajado solamente a un cúmulo de células o a un tumor más, mientras que la evidencia empírica que nosotros encontramos por el desarrollo de la ciencia nos dice lo contrario, y eso lo escuchamos hace nomás unos minutos a través de lo que la doctora nos comentaba y nos compartía. Entonces, la evidencia empírica que se desarrolla desde la ciencia y desde este punto de vista científico nos brinda a nosotros lo contrario. Al igual que se afirma desde ciertos colectivos que, por ejemplo, este servidor como hombre, este tema yo no podría opinar. Porque hay colectivos que dicen que si no tenemos útero, entonces que no opinen. Pero entonces, cuando hay pensadores o cuando hay personas que quieren venir a decir algo positivo sobre este tema, sí lo pueden hacer. Entonces está polarizado la opinión y está polarizada la razón para que podamos tener acceso a ella. Es necesario que podamos reflexionar como esto. Así como lo miramos en las estadísticas anteriores, hay más estadísticas que Colombia no escapa de esa realidad, donde esta ideología se convierte en un activo cultural. Porque antes de razonar se piensa más desde los sentimientos, se habla más desde el sentir, se habla más desde lo que se percibe, se desarrolla un entramado ideológico a través del mismo lenguaje. Porque el mismo lenguaje nos viene a hablar a nosotros que desde la interrupción voluntaria del embarazo, yo puedo interrumpir algo cuando yo lo puedo reanudar, pero no se puede interrumpir algo cuando ya se va a finalizar. No se puede trabajar desde esa forma. De manera que desde eufemismos
que se hablan, donde nos hablan desde la interrupción voluntaria del embarazo. Desde allí ya nos están tratando desde el lenguaje, tratar de crear una nueva realidad sobre un ser que viene como tal en camino. Entonces, esto se convierte en un activo cultural y por eso necesitamos reflexionar en ello. Y algo que me gustaría poderles mostrar son unas estadísticas, y estas estadísticas tienen que ver más que con el pensamiento, tienen que ver con las consultas que se hacen sobre abortos en Colombia. Esta estadística tiene que ver con el año 2023. Y en el año 2023, recordemos que hay diferentes colectivos que promueven las ideas abortistas. Hay diferentes colectivos. Este colectivo particularmente es el colectivo de Jacarandas. Creo que si lo han visto por redes sociales, por allí lo pueden encontrar. Este colectivo tiene sus llamadas para consultas, tienen sus llamadas para poder asesorar a personas sobre el tema del aborto. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, esta estadística, podríamos mirar que en Bogotá, solamente en el año 2023, 2019 personas, mujeres, obviamente, hicieron llamadas para preguntar y asesorarse sobre el tema del aborto. Encontramos, por ejemplo, nuestra ciudad, Cali. En Cali, en el año 2023, se desarrollaron 268 llamadas de mujeres para preguntar cómo podían intervenir y acabar con su embarazo. ¿Cómo podían acabar con su embarazo? Entonces, es algo sobre lo que se debe de reflexionar. Por supuesto, aquí hay más estadísticas de diferentes ciudades a las cuales se llaman para poder desarrollar esto. Dame la otra. De hecho, estas estadísticas son del año 2024. Y en el año 2024, solamente en Bogotá bajó un poco por 1.448 llamadas que se hicieron para consultas. Pero, por ejemplo, en el Valle del Cauca y particularmente en Cali se desarrollaron 335 llamadas para poder preguntar cómo intervenir y cómo acabar con el embarazo. Luego tenemos Antioquia, Cundinamarca, y cuando habla de Cundinamarca se está refiriendo particularmente más como tal a Soacha. Y tenemos Santander. Aunque ustedes ven estas cifras y dirán, pero es que son 335 personas, que son 328 personas, recordemos que solamente son personas que llaman y acceden a ese colectivo. Y recuerden que esto que nosotros estamos mirando aquí es del año 2024. ¿Qué pasa con que sea el año 2024? Que ya no son muchas las personas las que están llamando, sino que empiezan a ir directamente a las clínicas, y en las clínicas les empiezan a hacer la aplicación como tal de abortos. Entonces es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta y debemos de tener presente, porque estos solamente son con líneas abortivas. Pero si nosotros miramos en el año 2024, solo en el año 2024, se desarrollaron 56.000 abortos. Se practicaron 56.000 abortos solo en Colombia, ¿sí? En Colombia. Obviamente, esto estará repartido por ciudades y demás. Es más, de hecho, había una estadística que se daba en el periódico El País, donde decían que cada año 1.400 abortos se daban de manera clandestina. Recordemos que este número que dice aquí de 56.000 abortos es dentro de las causales que la doctora les nombró en la conferencia de ella. Entonces estamos hablando de 56.000 abortos con la insignia de que son seguros, ¿sí? Entendámoslo de que si son seguros es que hay oficinas donde están practicando esto, donde lo están practicando de manera supuestamente legal. Y eso tiene una inferencia sobre las tasas de natalidad que nosotros estamos encontrando en nuestro país. No solamente en nuestro país, sino en el Valle del Cauca y en nuestra ciudad. ¿No? Porque no lo dije. ¿No? Bueno, entonces, como sabemos y como lo habíamos dicho ahorita,
el pensamiento y las percepciones son las que están moldeando el valor de la vida, ¿sí? Y por eso encontramos este tipo de estadísticas donde vemos que el incremento ha sido bastante grande y bastante abismal. Y esas ideas han afectado no solo la decisión, el momento del aborto o todos estos hechos atroces, sino que también el previo a eso. ¿Qué se está pensando hoy en día acerca de la formación de una familia? Acerca de las relaciones, acerca de todo lo que viene en torno a la descendencia, a los linajes, y vemos que eso también ha sido afectado de manera muy directa, especialmente por los jóvenes. Entonces, en estas estadísticas que también giran desde el torno al 2019 al 2024, vemos cómo está, digamos, los datos respecto a la tasa de natalidad y las disfunciones fetales. En este momento, en el contexto en el que estamos, que es el Valle del Cauca, se ha visto una considerable reducción en los nacimientos registrados entre el 2019 y entre el 2024, ¿sí? Según los datos del Observatorio de Información de Salud, los nacimientos vivos pasaron de 47.210 en el 2019 a 19.277 en el 2024. O sea que vemos que los nacimientos menguaron de una forma impresionante, y si vemos los registros de los hospitales, todo lo que ellos reportan, se estima que en estos últimos 2 años han sido los de menos nacimientos en el país, lo cual realmente es preocupante, ¿sí? No solamente porque, la gente no quiere hijos, no vamos a llenar la tierra y ya, sino que es que todo eso tiene de alguna manera una afectación a nivel social, a nivel emocional y a nivel también económico, ¿sí? En todo esto se ve de esta forma. Lo que representa la disminución básicamente de un aproximado del 59%. Este fenómeno no solo es una cifra que representa una cifra estadística, sino que también es un reflejo de los cambios, como les decía, a nivel económico, social, cultural, que afectan directamente ¿a quién? A la familia. Todo vemos cómo va girando en torno a que los más afectados son los núcleos familiares, ¿sí? Municipios como Cali y Buenaventura siempre se habían destacado por ser las ciudades con mayor población, con mayor tasa de natalidad, pero al mismo tiempo han sido las de menor tasa de natalidad en este momento, ¿sí? Han tenido una baja considerable. En Cali los nacimientos, por ejemplo, redujeron del 23.843 en el 2019 a 9.811 al 2024. O sea que si vemos, espero pronto salgan como el aproximado de los datos de este año, y creemos que va a ser mucho menos, porque pues eso es lo que han reflejado los datos. Mientras que en Buenaventura, por ejemplo, la caída fue de 4.662 a 1.548. O sea que seguimos viendo cómo los cambios han sido abismales, han sido drásticos durante este periodo. Estas cifras básicamente dejan más preguntas que respuestas, ¿sí? Entonces, las preguntas sobre en torno a las dinámicas que están impactando en este momento la decisión de tener hijos, la decisión de formar familia, el costo de la vida, la planificación familiar, el acceso a los servicios de salud, o sea, todo lo que gira en torno a ello. Y por otro lado, las disfunciones fetales también vemos que han tenido también una reducción significativa al pasar de 3.182 en el 2019 a 1.164, ¿sí? Entonces, esta reducción podría atribuirse, pues obviamente, a las supuestas mejoras en el control prenatal, la planificación y todo lo que hay de ahí hacia atrás disfrazado, la atención médica, pero vemos que la capital del valle, que es Cali, es el municipio donde eso es lo que más nos debería dejar como ese pensamiento. O sea, si después de ser el municipio con más nacimientos, ahora es el de menos, ¿sí? Entre toda nuestra nación, y este comportamiento pues puede estar relacionado de alguna manera con todas las características urbanas, la incorporación pues de las mujeres al mercado laboral y todo lo que gira en torno a las decisiones familiares, ¿sí? Pero vamos directamente a lo que hablábamos al inicio. Estos hechos no se llegan si primero no hay una idea concebida en la mente, y esa idea que ha sido replicada constantemente, y es lo que lleva a estas realidades. Entonces, la pregunta realmente es ¿qué es lo que estamos entendiendo por valor de la vida y valor de la familia? Que es en este caso los puntos que se verían más afectados en este momento. Bueno, ahora, la pregunta es, sabemos, obviamente yo sé que muchos ya hemos estado relacionados con estos datos, algunos de pronto apenas conociendo lo más reciente, pero sabemos que pues esto nos ha agarrado una cancha bastante abismal.
¿sí? Y vemos que pues el departamento y la ciudad donde estamos pues no se han quedado atrás en el movimiento. Y realmente, ¿qué nos quedaría a nosotros? Porque más allá de solamente de saber los datos y conocer los datos y qué está pasando, pues realmente es saber qué nos queda, qué vamos a hacer con esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y por eso es en torno a lo que estamos haciendo hoy. Entonces, todo se resume en esta palabra, en esta frase que puse acá, y es causa común, ¿sí? Todo está en la unión que todos podamos emplear, ¿vale? Porque de todas formas, aunque somos muchos los que hemos sido conscientes pues del ejercicio que hay que realizar en torno a la vida, pues solos no podemos hacerlo, ¿sí? O sea, esto no es una lucha que podamos enfrentar cada uno de manera individual, a no ser de que tengamos la disposición de tener ese tipo de unión, ¿sí me hago entender? Entonces, la unión, yo representé un gráfico que nos va a ayudar a ejemplificar lo que se trata la unión y la unidad, ¿sí? La unión empieza siendo algo interno, ¿sí? La unidad empieza a ser algo interno y la unión es algo externo. ¿De qué forma se refleja? Resulta que la unión externa de las personas que giran en torno a ciertos principios y a ciertos valores reside primeramente en el corazón. Todo empieza en lo que tengamos como principios y valores e ideas en nuestro corazón. Y esos son los que nos van a hacer tomar ciertos impulsos a la hora de realizar todas las acciones que tenemos en el día a día, ¿sí? Entonces, básicamente, todo esto gira a una causa común. En este caso, ¿cuál es la causa común que nos reúne en este momento? ¿Qué hacer en torno a la defensa de la vida? ¿Qué seguir haciendo para poder replicar estos ejercicios y no quedarnos simplemente viendo cómo los datos siguen avanzando sin ni siquiera pues seguir haciendo algo? Entonces, la unidad interna es la habilidad que tengamos cada uno de nosotros para poder unirnos, ¿sí? Y esa es la invitación que les quiero hacer en esta mañana. Entonces, es la capacidad que tengamos también para unirnos a otros con esas mismas ideas, ¿sí? Hasta el punto que un pueblo pueda unirse en sus ideas, esta determinará qué tan fuerte es esa unión. O sea, podemos tener ideas de manera independiente, pero ellas no dicen que esas ideas sean fuertes a no ser de que esas ideas sean unidas. Y eso es lo que puede generar que de verdad haya un impacto en la sociedad, ¿sí? Que todos podamos unirnos de esa forma, ¿sí? Si no hay ideas en las que un pueblo se pueda unir, el pueblo entra en caos. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto en nuestra sociedad y en nuestra nación. Y de hecho para nadie es un secreto, estamos evidenciando eso y el panorama de las elecciones del próximo año nos muestra eso, que si no hay unidad entramos en caos. Y la idea no es estar a las puertas de perder una nación o de perder un departamento o una ciudad, sino que aún estamos a tiempo para poder generar ese impacto, pero solamente lo podemos hacer unidos. Y la verdad es que también la iglesia tiene responsabilidad en ello, porque la iglesia es la única que puede sembrar esas ideas en las que se pueden unificar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque compartimos esos principios, compartimos esos valores, compartimos todo lo que nos moviliza a ese ejercicio que nos compete a todos. Porque así como la vida es un derecho, nosotros también tenemos el deber de defenderla, porque hace parte de nosotros. Entonces, esa es parte de la invitación. Y para ir cerrando, hay algo que debemos de comprender con todo esto. Y es que tenemos la verdad de nuestro lado y del otro lado están los discursos con todo su ruido. Si nos guiamos y nos regimos por la verdad termina por iluminar la razón y la razón me debe llevar a actuar consecuentemente. En ese orden de ideas, el hecho de que estemos aquí es muestra y prueba de que nuestra razón ha sido iluminada por la verdad y el que conoce la verdad lo hace libre. Y en consecuencia se hace necesario recordar que desde la base empírica y científica el ser que está por nacer tiene una carga genética completamente diferente del padre y la madre, lo cual lo hace ser un sujeto de derechos, que goce también de derechos. Por lo tanto, es necesario que entendamos esto, que desde el sentido común esto se comprende y si la vida no tiene valor, entonces ya nada puede tener valor. Y por supuesto, nuestro accionar no solo puede quedarse en las palabras. Nosotros que entendemos esta realidad, también debemos de este lado fortalecer el trabajo de fundaciones y de colectivos que ayudan y acompañan a las madres que tal vez quedan en embarazo y que tal vez no se lo esperaban. Porque si bien
el feminismo y todos estos colectivos tienen alternativas donde la muerte es la alternativa funcional para ellos, para nosotros es la vida. Pero si para nosotros la vida es lo que puede ser funcional, entonces debemos de comprender en toda esta base que debemos de estar dispuestos a acompañar y a poder ayudar a las personas que tal vez no sepan qué hacer en este momento. Tenemos la verdad de nuestro lado y por eso categóricamente debemos decirle a los discursos de muerte que utilizan eufemismos como la famosa interrupción voluntaria del embarazo, que el aborto no es la solución, porque solo interrumpe lo que se puede reanudar. El aborto, por su parte, pone fin a algo, pone fin a una vida. Y por eso, desde el Valle también levantamos la voz a decir sí a la vida. El compromiso con la vida comienza aquí, comienza en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Que anuncie la página de todas formas. ¿Cuál página? La página de los abortos. Ah. Ya la busqué. Okay. Por ejemplo, hay una página. Finalizarles, les vamos a decir de qué se trata. ¿Listo? Tenga la amabilidad alguien que pueda escribirme, que pueda guardar el siguiente número que le voy a decir. El número que le voy a decir. Y el número es 41.944.666. Ténganme ese numerito allí y al final les comentaremos para qué es. 41.944.666. Muchísimas gracias. Bueno, ¿anotaron el número? Bueno. Es que ya me estaba tirando.